En los anales malditos de la historia europea, donde las coronas se manchan con la sangre de las traiciones familiares y los tronos se construyen sobre los cadáveres de los esposos, ningún relato provoca tanto horror fascinado como el final de Eduardo II de Inglaterra en las mazmorras del castillo de Berkeley. Pero esta no es la historia de un rey que murió, es la historia de una reina que mató, Isabela de Francia, la loba de Francia, como la llamarían las crónicas posteriores. No se contentó con destronar a su marido, lo destruyó de la manera más atroz que la imaginación medieval pudo concebir. El 21 de septiembre de 1327, en la madrugada silenciosa cuando incluso los demonios duermen, los gritos de Eduardo II resonaron a través de las piedras centenarias del castillo como el lamento de una alma condenada al infierno. Pero estos no fueron los alaridos del miedo común, fueron los aullidos de un hombre al que le introdujeron, según cuenta la leyenda más espantosa de la realeza inglesa, una vara de hierro al rojo vivo por sus partes más íntimas, quemándolo desde dentro hacia afuera en una muerte tan vengativa que hizo que incluso los verdugos profesionales del siglo XVIII se estremecieran de horror. https://www.prisonersofeternity.com/blog/queen-isabella-2-the-she-wolf-of-France/ La pregunta que ha atormentado a los historiadores durante 700 años no es si Eduardo murió, eso es incuestionable, sino si la mujer que una vez fuera la niña de 12 años que llegó desde Francia como una desposada inocente pudo haberse transformado en una criatura tan sedienta de venganza que diseñara personalmente este final infernal para él, padre de sus hijos. Para comprender cómo una reina pudo ordenar que su esposo fuera literalmente tostado vivo desde sus entrañas, debemos descender a los abismos de una historia que comenzó con promesas de amor cortés y terminó en los gritos agónicos de un castillo maldito. Porque Isabela de Francia no nació monstruo. Fue forjada en uno por las llamas de la humillación, la traición y un odio tan puro que consumió no solo a su enemigo, sino su propia alma. En el Palacio del Louvre, bajo la sombra protectora de las Torres Gemelas de Notre Dame, y entre los susurros de poder que corrían como ríos subterráneos por los pasillos de la corte más sofisticada de Europa, nació alrededor de 1295, una niña destinada a convertirse en la pesadilla viviente de Inglaterra. Isabela era hija de Felipe IV de Francia, conocido como Felipe el Hermoso, un monarca cuya belleza física ocultaba una mente calculadora y una crueldad que había llevado a la destrucción de los templarios y la humillación del Papa II. https://headsstuff.org/culture/history/queen-isabella-she-wolf-of-France/ Su madre, Juana I de Navarra, era reina por derecho propio de ese pequeño pero estratégico reino pirenaico, lo que dotaba a Isabela no solo de sangre real francesa sino también de una gerencia independiente que le otorgaría, teóricamente, recursos propios en el futuro. Esta combinación de linajes, la astucia política francesa y la tenacidad navarra, moldearía el carácter de una mujer que llegaría a ser una de las figuras más temidas de su época. La educación de Isabela fue típica de una princesa del siglo XVIII, pero con las exigencias adicionales que correspondían a la hija del rey más poderoso de Europa. Aprendió latín, por supuesto, pero también desarrolló una fluidez excepcional en varios dialectos franceses y un conocimiento rudimentario del inglés que resultaría crucial en su futuro. Sus tutores, cuidadosamente seleccionados por Felipe el Hermoso, incluían no solo a clérigos eruditos sino también a cortesanos veteranos que la instruyeron en las artes más sutiles del poder, como leer las expresiones faciales para detectar mentiras, cómo usar el silencio como arma, cómo transformar la vulnerabilidad aparente en una ventaja estratégica. Era una educación diseñada para crear no un adorno decorativo para un trono extranjero sino una agente de los intereses franceses, capaz de operar de forma independiente en terreno hostil. El contexto político en el que creció Isabela era el de una Europa en constante ebullición. Francia y Inglaterra se encontraban en un estado de tensión permanente que oscilaba entre la diplomacia armada y la guerra abierta. Los reyes ingleses, desde la conquista normanda, habían mantenido vastas posesiones en territorio francés,
creando una situación paradójica en la que el monarca inglés era, simultáneamente, rey soberano en Inglaterra y vasallo del rey francés por sus dominios continentales. Esta contradicción fundamental había generado siglos de conflicto, y Felipe el Hermoso estaba determinado a explotar cualquier debilidad inglesa para reducir la influencia de sus rivales insulares. Isabela sería una de sus armas más poderosas en esta guerra fría medieval. En 1303, cuando Isabela tenía apenas 8 años, Felipe el Hermoso negoció su compromiso matrimonial con Eduardo de Caernarfon, el heredero del trono inglés. El joven príncipe, que más tarde sería Eduardo II, tenía entonces 19 años y ya había desarrollado la reputación de ser un joven de gustos exóticos y personalidad poco convencional. Las negociaciones matrimoniales se extendieron durante varios años, en parte debido a las complejas cuestiones territoriales que debían resolverse como parte del acuerdo, pero también porque Felipe el Hermoso quería asegurarse de que su hija estaría en la mejor posición posible para influir en la política inglesa una vez que se convirtiera en reina. El matrimonio finalmente se celebró el 25 de enero de 1308 en Boulogne-sur-Mer, una ceremonia que fue tanto una alianza política como un espectáculo propagandístico. Isabela, que tenía entonces 12 años, fue descrita por los cronistas contemporáneos como una niña de belleza excepcional, con el cabello dorado característico de los capetos y una presencia que ya sugería la majestuosidad que la caracterizaría en su edad adulta. https://www.medievalwomen.org/isabella-of-france.html. Eduardo II, por su parte, tenía 23 años y había sido rey de Inglaterra durante menos de un año, habiendo heredado el trono tras la muerte de su formidable padre, Eduardo el Longshanks. La diferencia de edad, aunque significativa para estándares modernos, era completamente normal para los matrimonios dinásticos de la época, donde las consideraciones políticas prevalecían absolutamente sobre cualquier noción romántica. Sin embargo, desde los primeros días de su matrimonio, Isabela se encontró en una situación que ninguna de sus sofisticadas lecciones de cortesanía había previsto. Eduardo II tenía una obsesión que eclipsaba cualquier interés que pudiera sentir por su joven esposa. Su relación con Piers Gaveston, un caballero gascón que había sido compañero de juventud del rey y que ahora ocupaba una posición de influencia que escandalizaba a la nobleza. Inglesa 5. https://www.factinate.com/people/42-scandalous-facts-about-queen-isabella-the-she-wolf-of-France. La naturaleza exacta de la relación entre Eduardo y Gaveston ha sido objeto de debate histórico durante siglos, pero lo que es indiscutible es que el rey otorgó a su favorito honores, tierras y poder de una manera que violaba todas las normas tradicionales de la distribución de favores reales. Isabela, una adolescente en un país extranjero rodeada de una corte que la veía con una mezcla de curiosidad y desconfianza, se encontró relegada a un papel secundario en la vida de su propio esposo. Los banquetes reales, que deberían haber sido ocasiones para que la nueva reina brillara, se convertían en exhibiciones de la intimidad entre Eduardo y Gaveston, quien se sentaba a la derecha del rey mientras que Isabela era relegada a posiciones menos prominentes. Las ceremonias de Estado, donde la presencia conjunta de los reyes debería haber simbolizado la unidad de la corona, se transformaban en oportunidades para que Eduardo mostrara públicamente su preferencia por su favorito sobre su esposa. Pero Isabela no era una víctima pasiva. Incluso a esa edad temprana, comenzó a desarrollar las habilidades de supervivencia política que la caracterizarían durante toda su vida. Cultivó relaciones con miembros de la nobleza inglesa que estaban igual de descontentos con la influencia de Gaveston, especialmente con Thomas de Lancaster, el primo del rey y uno de los magnates más poderosos del reino. Aprendió a navegar las complejidades de la corte inglesa, identificando aliados potenciales y enemigos peligrosos con una astucia que impresionaba incluso a los cortesanos veteranos, y crucialmente, comenzó a desarrollar una red de comunicación con Francia que le permitiría mantener a su padre informado sobre los desarrollos políticos en Inglaterra. El periodo de la influencia de Gaveston llegó a su fin sangriento en 1312, cuando los barones ingleses,
Hartos de lo que consideraban la corrupción y arrogancia del favorito real, lo capturaron y ejecutaron sin el consentimiento del rey 5. https://www.factinate.com/people/42 Scandalous facts about Queen Isabella the She-Wolf of France. Isabella, que estaba embarazada en ese momento, presenció el colapso emocional de su esposo ante la noticia de la muerte de Gaveston. Una reacción que le proporcionó una comprensión crucial sobre la naturaleza de los afectos de Eduardo. No era simplemente que el rey prefiriera la compañía masculina, era que era capaz de devociones obsesivas que eclipsaban completamente todos sus otros compromisos, incluidos sus deberes como esposo y como monarca. La muerte de Gaveston coincidió con el nacimiento del primer hijo de Isabella y Eduardo, el futuro Eduardo III, en noviembre de 3125. https://www.factinati.com/people/42-scandalous-facts-about-queen-isabella-the-she-wolf-of-France. La maternidad le proporcionó a Isabella no solo la satisfacción personal de haber cumplido con su deber dinástico fundamental, sino también una posición política más segura. Como madre del heredero al trono, tenía derechos y privilegios que no podían serle arrebatados fácilmente, y su importancia para la continuidad de la dinastía Plantagenet estaba ahora establecida de manera indiscutible. Sin embargo, lejos de relajarse en esta nueva seguridad, Isabella utilizó su posición mejorada para profundizar su comprensión de la política inglesa y fortalecer su propia base de poder. Durante los años que siguieron al nacimiento de Eduardo III, Isabella dio a luz a 3 hijos más: Juan de Eltham en 1316, Eleanor de Woodstock en 1318, y Juan de la Torre en 13215. https://www.factinate.com/people/42-scandalous-facts-about-queen-isabella-the-she-wolf-of-France. Cada nacimiento fortalecía su posición, pero también la exponía a nuevas vulnerabilidades. Eduardo Deccan, liberado temporalmente de su obsesión con Gaveston, había encontrado un nuevo favorito en Hugh Despenser el Joven, un noble ambicioso cuyo ascenso al poder fue aún más dramático y, finalmente, más destructivo que el de su predecesor. Pero había una diferencia crucial. Mientras que Gaveston había sido, en esencia, un compañero personal del rey sin ambiciones políticas coherentes, Despenser era un estratega calculador que utilizó su influencia sobre Eduardo para construir un imperio personal de poder y riqueza que amenazaba el equilibrio fundamental del reino. La crisis que se avecinaba no era simplemente una cuestión de celos matrimoniales o preferencias sexuales. Era una confrontación fundamental sobre la naturaleza del poder real en Inglaterra. Isabella, que había pasado de ser una novia adolescente ignorada a convertirse en una reina madura y políticamente sofisticada, se encontró en el centro de esta tormenta. Su lealtad era reclamada simultáneamente por su esposo el rey, por su país adoptivo Inglaterra, por su patria francesa y por sus propios instintos de supervivencia. La decisión que tomaría determinaría no solo su propio destino, sino el curso de la historia inglesa durante generaciones. Pero antes de que esa decisión pudiera tomarse, tendría que soportar humillaciones y traiciones que transformarían a la princesa francesa en la criatura vengativa que los ingleses aprenderían a temer como la loba de Francia. Fue inevitable esta transformación. ¿O hubo momentos en los que Isabella podría haber elegido un camino diferente? Uno que no terminara con los gritos de agonía de su esposo resonando a través de las piedras de Berkeley. La década de 1320 marcó el comienzo de lo que sería recordado como el periodo más destructivo del reinado de Eduardo II. Y para Isabella, representó la fase más peligrosa de su vida matrimonial. Hugh Despenser el Joven no era simplemente otro favorito real, era un depredador político cuya ambición desmedida amenazaba con desestabilizar completamente el equilibrio de poder que había mantenido unido al reino durante siglos. A diferencia de Piers Gaveston, cuyas extravagancias habían sido principalmente ostentosas pero políticamente inofensivas, Despenser utilizó su influencia sobre Eduardo II para construir un sistema de patronazgo y corrupción que convirtió la administración real en una máquina para su enriquecimiento. Personal 6. https://n.wikipedia.org/wiki/Isabella_of_France.
Sus métodos eran tan brutales como efectivos: confiscación masiva de tierras, encarcelamiento de nobles que se oponían a sus designios, ejecuciones sumarias, y la persecución sistemática no solo de sus enemigos directos sino de sus familias, incluyendo mujeres ancianas y niños. Isabela, como reina de Inglaterra, se encontró en una posición particularmente vulnerable ante esta nueva configuración de poder. Despenser no veía en ella simplemente a la esposa del rey, sino a una amenaza potencial cuyas conexiones francesas y creciente popularidad entre ciertos sectores de la nobleza inglesa la convertían en un obstáculo para sus ambiciones. Las primeras manifestaciones de esta hostilidad fueron aparentemente menores: retrasos en el pago de las rentas que correspondían a Isabela por sus propiedades, negativas a devolverle castillos que temporalmente habían sido tomados por la corona para propósitos militares, y una gradual reducción en el número y calidad de los regalos que Eduardo tradicionalmente le otorgaba. 6. https://n.wikipedia.org/wiki/Isabella_of_France. Sin embargo, estas aparentes nimiedades eran en realidad parte de una campaña sistemática diseñada para debilitar la posición de Isabela y, eventualmente, eliminarla como factor en la política inglesa. La situación se deterioró dramáticamente después de la batalla de Boroughbridge en 1322, donde Eduardo II logró una victoria decisiva contra los Marche-Lords, un grupo de nobles fronterizos que se habían rebelado contra el dominio de Despenser VII. Esta victoria, lejos de traer estabilidad al reino, desató una campaña de venganza tan feroz que incluso los estándares brutales de la época medieval se vieron superados. Eduardo y Despenser no se contentaron con castigar a los líderes de la rebelión, procedieron a destruir sistemáticamente a cualquier individuo o familia que hubiera mostrado simpatía hacia los rebeldes, confiscando propiedades, encarcelando a viudas y huérfanos y redistribuyendo la riqueza confiscada entre sus propios. Partidarios 6. https://n.wikipedia.org/wiki/Isabella_of_France. Thomas de Lancaster, el primo del rey y anteriormente uno de los magnates más poderosos del reino, fue ejecutado por traición, su cabeza exhibida públicamente como advertencia a otros posibles desafiantes. Para Isabela, la represión post-Boroughbridge representó no solo una catástrofe política sino también una revelación personal devastadora sobre la naturaleza de su esposo. El hombre con quien se había casado, el padre de sus hijos, había demostrado ser capaz de una crueldad sistemática que superaba incluso los estándares de la época. Peor aún, varios de los individuos ejecutados o encarcelados durante esta purga eran personas con las que Isabela había mantenido relaciones cordiales, nobles cuyas esposas habían sido sus compañeras y cuyas familias habían formado parte de su círculo social. 6. https://n.wikipedia.org/wiki/Isabella_of_France. La reina se encontró súbitamente aislada en una corte donde la expresión de simpatía hacia las víctimas de la represión podía ser interpretada como traición. Fue durante este periodo de terror interno que ocurrió el incidente que, más que cualquier otro evento singular, transformó a Isabela de una reina descontenta en una enemiga mortal de su esposo y su favorito. En 1322, durante una de las campañas militares de Eduardo contra Escocia, Isabela acompañó al ejército real en lo que debería haber sido una demostración de unidad matrimonial y nacional. Sin embargo, la incompetencia militar de Eduardo y la negligencia de Despenser resultaron en un desastre táctico que dejó a Isabela separada de las fuerzas principales del ejército y expuesta a un ataque de las tropas escocesas. 5. https://www.factinate.com/people/4 2-scandalous-facts-about-Queen-Isabella-the-she-wolf-of-France. La persecución que siguió no fue simplemente aterradora, fue humillante de maneras que una reina del siglo XV encontraba literalmente intolerables. Las tropas escocesas mataron a 2 de sus damas de honor, saquearon su equipaje personal y la obligaron a huir en condiciones que la despojaron de toda la dignidad que correspondía a su rango. Cuando Isabela finalmente logró reunirse con Eduardo, su reacción a su experiencia fue recibida no con preocupación o disculpas, sino con indiferencia.
Despenser, lejos de asumir responsabilidad por el fallo logístico que había puesto en peligro a la reina, insinuó que él había exagerado el peligro para ganar simpatía política. Esta respuesta no solo insultó a Isabela, sino que le proporcionó una comprensión clara de que Despenser la veía no como una aliada potencial, sino como un obstáculo que debía ser neutralizado, la reina que había soportado años de negligencia y humillación con dignidad real. Finalmente llegó al límite de su paciencia. Se separó físicamente de Eduardo, emprendiendo una gira extendida por Inglaterra que duró casi un año y que fue interpretada por todos los observadores contemporáneos como una declaración pública de ruptura matrimonial. 5. https://www.factinate.com/people/42-scandalous-facts-about-queen-isabella-the-she-wolf-of-France. Esta separación física marcó el comienzo de una guerra fría entre Isabela y Despenser que gradualmente escaló hacia una confrontación total. Despenser, reconociendo que una reina independiente y resentida representaba una amenaza existencial para su poder, convenció a Eduardo de que Isabela estaba utilizando sus conexiones francesas para conspirar contra el reino. En 1324, cuando las tensiones entre Francia e Inglaterra se intensificaron debido a disputas territoriales en Gascuna, Eduardo y Despenser utilizaron la crisis como pretexto para lanzar un ataque directo contra la posición de Isabela. 4. https://www.medievalwomen.org/isabella-of-france.html. Confiscaron todas sus tierras, se apoderaron de su casa, arrestaron e encarcelaron a todo su personal francés, y, en el golpe más cruel de todos, separaron a Isabela de sus hijos menores, colocándolos bajo la custodia de los propios Despenser. Esta última medida fue particularmente devastadora para Isabela, no solo por el dolor maternal obvio, sino porque la privó de la principal fuente de su autoridad política. Como madre de los herederos reales, Isabela había podido mantener una posición de respetabilidad incluso durante los periodos más difíciles de su matrimonio. Al separar a sus hijos de ella y colocarlos bajo el control de sus enemigos, Eduardo y Despenser la redujeron efectivamente al estatus de una extranjera sospechosa sin derechos ni protecciones. La humillación fue completa, pero también fue el error táctico que finalmente seló el destino de Eduardo II. Isabela, despojada de todo excepto de su determinación, comenzó a planear no simplemente su supervivencia sino su venganza. Su primera prioridad era escapar de Inglaterra antes de que Despenser decidiera que incluso su presencia física en el reino era demasiado peligrosa para tolerar. La oportunidad llegó en 1325, cuando surgió una nueva crisis diplomática con Francia que requería negociaciones de alto nivel. Carlos IV de Francia, hermano de Isabela, había confiscado el ducado de Gascuna, la última posesión inglesa significativa en territorio francés, precipitando una crisis que amenazaba con una guerra total entre los dos reinos. 8. https://www.medievalists.net/2016/07/Isabella-of-France-the-rebel-queen/. Eduardo II, enfrentado con la perspectiva de una guerra que no podía permitirse financiar, aceptó reluctantemente la sugerencia de que Isabela viajara a Francia como embajadora plenipotenciaria para negociar una solución pacífica. La decisión de permitir que Isabela viajara a Francia fue, en retrospectiva, uno de los errores de cálculo más desastrosos en la historia de la monarquía inglesa. Despenser, cuya paranoia hacia la reina había sido hasta entonces relativamente contenida, se opuso vehementemente al plan, argumentando correctamente que liberar a Isabela de la supervisión directa era extraordinariamente peligroso. Sin embargo, Eduardo, presionado por las realidades financieras y militares de la crisis, y quizás influyendo por un vestigio de afecto marital, decidió proceder con la misión diplomática. Isabela partió hacia Francia en marzo de 1325, llevando consigo no solo credenciales diplomáticas sino también un conocimiento detallado de las debilidades militares, financieras y políticas del régimen de Eduardo que la convertiría en el enemigo más peligroso que el rey inglés jamás había enfrentado. Una vez en territorio francés,
Isabela se transformó inmediatamente de embajadora a exiliada. Rechazó categóricamente regresar a Inglaterra, declarando públicamente que había sido convertida en viuda por Despenser, quien había destruido su matrimonio al interponerse entre ella y su esposo Nin. https://www.historicalblindness.com/blog-and-podcast/the-end-of-edward-2-part-1-the-iron-virago. Esta declaración, formulada en términos que evocaban tanto la tradición legal medieval como el drama teatral, fue simultáneamente una justificación para su deserción y una declaración de guerra contra el régimen que la había expulsado. Su hermano Carlos IV, inicialmente reacio a provocar una confrontación directa con Inglaterra, gradualmente fue persuadido por los argumentos de Isabela y por las ventajas estratégicas obvias de tener una reina inglesa exiliada como aliada. Pero Isabela sabía que la simpatía francesa y las declaraciones dramáticas no serían suficientes para derrocar a Eduardo II. Necesitaba un ejército, recursos financieros y, crucialmente, un líder militar experimentado capaz de convertir su causa personal en una campaña militar viable. La solución a estos problemas llegó en la forma de Roger Mortimer, un noble galés que había sido uno de los líderes de la rebelión de los Marcher Lords contra Despenser y que había logrado una fuga espectacular de la Torre de Londres, escapando por una escalera de cuerda y nadando a través del Támesis para alcanzar territorio. Continental 8, https://www.medievalists.net/2016/07/Isabella-of-France-the-rebel-queen/. Mortimer no era simplemente un refugiado político. Era un comandante militar veterano con una red de contactos entre la nobleza inglesa descontenta y una sed de venganza contra Eduardo y Despenser que rivalizaba con la de Isabela. La alianza entre Isabela y Mortimer se transformó rápidamente en algo más que una asociación política. Los dos exiliados comenzaron una relación personal que escandalizó a las cortes de Europa, pero que también les proporcionó la unidad de propósito necesaria para lanzar una invasión exitosa de Inglaterra. https://www.medievalists.net/2016/07/Isabella-of-France-the-rebel-queen/. Su asociación pública convertía a Eduardo II en un cornudo, una humillación que ningún rey medieval podía tolerar sin perder credibilidad, pero que también demostraba que Isabela había roto completamente con cualquier pretensión de lealtad hacia su esposo. La relación con Mortimer era una declaración de independencia total, una señal de que Isabela estaba dispuesta a desafiar no solo a Eduardo sino a todas las normas sociales y religiosas de su época para lograr sus objetivos. Durante 1325 y principios de 1326, Isabela y Mortimer trabajaron sistemáticamente para construir una coalición lo suficientemente poderosa como para desafiar al régimen de Eduardo. Negociaron alianzas matrimoniales para el joven Eduardo III, prometiendo al heredero inglés en matrimonio con Filipa de Hainaut, a cambio del apoyo militar de los Países Bajos. https://simple.wikipedia.org/wiki/Isabella_of_France. Establecieron contactos secretos con nobles ingleses descontentos, utilizando una red de mensajeros y refugiados para coordinar una rebelión interna que coincidiría con su invasión externa. Y, crucialmente, comenzaron a desarrollar la narrativa propagandística que justificaría su rebelión. Presentaron su causa no como una venganza personal sino como una liberación nacional de la tiranía de Despenser y la restauración de la monarquía inglesa a su dignidad tradicional. Para el verano de 1326, Isabela había completado sus preparativos. Tenía un ejército pequeño pero experimentado, fondos suficientes para una campaña limitada, el apoyo de varios magnates ingleses importantes y, quizás más importante, la custodia del heredero al trono inglés, que había sido enviado a Francia ostensiblemente para rendir homenaje a Carlos IV pero que ahora se encontraba bajo el control total de su madre. Eduardo II, enfrentado con informes cada vez más alarmantes sobre las actividades de su esposa, finalmente comprendió la magnitud del peligro que representaba. Despenser, cuya paranoia había demostrado ser profética,
presionó al rey para que tomara medidas desesperadas, declarar a Isabela traidora, confiscar cualquier propiedad que aún controlara, y amenazar con repudiar cualquier acuerdo que hubiera hecho en nombre de Inglaterra. Estas medidas, sin embargo, llegaron demasiado tarde. Isabela había cruzado el Rubicón, y las fuerzas que había puesto en movimiento ya no podían ser detenidas por proclamaciones reales o amenazas diplomáticas. El otoño de 1326 vería el desembarco de la invasión más exitosa de Inglaterra desde la conquista normanda, y su resultado sería no solo la caída de Eduardo, sino su destrucción personal de una manera que horrorizaría incluso a una época acostumbrada a la violencia política extrema. El 24 de septiembre de 1326, Isabela y Mortimer desembarcaron en Orwell, Suffolk, con una fuerza invasora que, aunque numéricamente modesta, aproximadamente 1,500 hombres, estaba compuesta por veteranos, experimentados y comandada por oficiales que conocían íntimamente el terreno político y militar. Ingalls 9, https://www.historicalblindness.com/blogandpodcast/the-n-of-edward-2-pot-1-the-iron-virago. La reacción del pueblo inglés a la invasión superó incluso las expectativas más optimistas de Isabela. En lugar de encontrarse con resistencia patriótica contra una invasión extranjera, la fuerza invasora fue recibida como libertadores que habían legado para poner fin a la tiranía de Despenser. Nobles que habían permanecido públicamente leales a Eduardo II durante años se apresuraron a unirse a la causa de Isabela, trayendo consigo no solo sus propias fuerzas militares sino también información crucial sobre las disposiciones defensivas del reino. Eduardo II y Hugh Despenser, confrontados súbitamente con una rebelión que se extendía como un incendio a través de Inglaterra, cometieron una serie de errores tácticos que convirtieron una crisis manejable en una catástrofe total. En lugar de intentar negociar o buscar un compromiso político que pudiera haber preservado al menos parte de su autoridad, eligieron una estrategia de confrontación total que dependía completamente de su capacidad para movilizar fuerzas leales en número suficiente para aplastar la rebelión. Esta estrategia podría haber funcionado si Eduardo hubiera retenido el apoyo de la nobleza y la población, pero la realidad era que años de misgobernanza bajo la influencia de Despenser habían erosionado completamente su base de apoyo. La velocidad del colapso del régimen de Eduardo fue extraordinaria, incluso para los estándares de la época medieval. En cuestión de semanas, Isabela y Mortimer controlaban la mayor parte de Inglaterra, mientras que Eduardo y Despenser se encontraron reducidos a una pequeña banda de seguidores leales que se retiraban hacia el oeste, buscando refugio en Gales donde esperaban que las tradiciones de lealtad personal pudieran proporcionarles una base desde la cual reorganizar su resistencia. Sin embargo, incluso en Gales el apoyo para Eduardo se desintegró rápidamente. Los castillos que habían sido bastiones de poder real durante generaciones abrieron sus puertas a las fuerzas de Isabela sin resistencia, y los oficiales que Eduardo había considerado completamente confiables se apresuraron a cambiar de bando antes de que fuera demasiado tarde para salvar sus propias posiciones. La captura de Hugh Despenser el Joven en noviembre de 1326 marcó el comienzo de lo que sería recordado como una de las ejecuciones más brutales en la historia medieval inglesa. Isabela, que había pasado años planeando su venganza contra el hombre que había destruido su matrimonio y amenazado su vida, no se contentó con una ejecución ordinaria. Despenser fue sometido a la Traitor's Death completa, ahorcamiento, desentrenamiento y descuartizamiento, pero con refinamientos adicionales que reflejaban la intensidad del odio personal de Isabela I. Según las crónicas contemporáneas, especialmente la de Jean Froissart, Isabela supervisó personalmente la ejecución, observando con satisfacción aparente mientras Despenser era despojado desnudo, atado a una escalera, sometido a castración y desentrenamiento mientras aún vivía, y finalmente decapitado 1. https://www.prisonersofeternity.com/blog/queen-isabella-2-the-she-wolf-of-France/ Su cuerpo fue posteriormente cortado en pedazos pequeños y arrojado a los perros,
una profanación que violaba todas las normas tradicionales para el tratamiento de los restos de un noble. La ejecución de Despenser fue significativa no solo por su brutalidad, sino por lo que reveló sobre la transformación psicológica de Isabela. La joven princesa que había llegado a Inglaterra 20 años antes con sueños de un matrimonio feliz y un reinado próspero había sido reemplazada por una mujer cuya capacidad para la venganza rivalizaba con la de los gobernantes más despiadados de su época. Su presencia personal en la ejecución, su aparente satisfacción con los sufrimientos de Despenser, y su decisión de profanar el cadáver demostraron que había cruzado una línea psicológica que la separaba para siempre del mundo de la diplomacia cortés y la política civilizada. Con Despenser eliminado, el destino de Eduardo II se convirtió en la preocupación principal de Isabela y Mortimer. El rey depuesto había sido capturado poco después de su favorito y ahora se encontraba prisionero, pero su mera existencia continuaba planteando problemas políticos y legales complejos. Como el rey legítimo, Eduardo retenía teóricamente todos sus derechos reales hasta que fuera formalmente depuesto, un proceso que requería la aprobación del Parlamento y que podría ser revertido si las circunstancias políticas cambiaran. Más peligrosamente, mientras Eduardo viviera, siempre existiría la posibilidad de que sus partidarios organizaran una contrarrevolución, utilizando la autoridad residual del rey legítimo para desafiar el régimen de Isabela y Mortimer. El Parlamento de enero de 1327 resolvió la cuestión legal al decretar formalmente la deposición de Eduardo VI y la coronación de su hijo como Eduardo III, con Isabela como regente 6. https://n.wikipedia.org/wiki/Isabella_of_France. Sin embargo, la resolución política de la crisis demostró ser mucho más compleja. El Eduardo III de 14 años era obviamente demasiado joven para gobernar de forma independiente, pero su legitimidad como rey era incuestionable, creando una situación en la que Isabela y Mortimer ejercían poder real mientras el verdadero monarca era una figura decorativa. Esta configuración era inherentemente inestable, ya que dependía completamente de la capacidad de Isabela y Mortimer para mantener su control sobre el joven rey hasta que alcanzara la mayoría de edad. Eduardo II depuesto representaba una amenaza constante a esta disposición. Mientras viviera, sus partidarios podrían argumentar que la deposición había sido ilegal y que el verdadero rey permanecía en cautiverio. Las cartas interceptadas y los rumores de complots de rescate proporcionaron evidencia de que esta amenaza no era meramente teórica. Isabel y Mortimer se encontraron enfrentados con la realización de que la supervivencia de su régimen podría depender de la muerte de Eduardo. Sin embargo, el asesinato abierto de un rey depuesto habría creado precedentes peligrosos y podría haber provocado una reacción internacional que podría haber desestabilizado su poder. La solución que adoptaron fue característica de la combinación de astucia política e hipocresía moral que había legado a definir su asociación. Eduardo fue trasladado del castillo de Kenilworth, donde había estado bajo la custodia relativamente benigna de Henry de Lancaster, al castillo de Berkeley en las fronteras galesas, donde fue puesto bajo el control de Sir John Maltravers y Thomas de Berkeley VI. https://n.wikipedia.org/wiki/Isabella_of_France. Oficialmente, este traslado fue justificado como una medida de seguridad, necesaria para proteger al rey depuesto de intentos de rescate. En realidad, representó la transferencia de Eduardo de guardianes que podrían tener escrúpulos sobre dañarlo a individuos que estaban dispuestos a seguir órdenes más extremas. Durante los meses que siguieron, se desarrolló una correspondencia cuidadosamente ambigua entre Isabela en Londres y los custodios de Eduardo en Berkeley. Las cartas de Isabela, redactadas con la habilidad de una diplomática experimentada, contenían instrucciones que podrían interpretarse como órdenes para mantener a Eduardo seguro o como autorizaciones para eliminarlo, dependiendo de las inclinaciones del lectorone. La frase más famosa, Eduardum occidere nolite timere bonum est, no tengan miedo de matar a Eduardo es bueno, fue posteriormente objeto de disputa sobre su puntuación,
¿Había Isabela escrito una orden de asesinato, o había sus palabras sido malinterpretadas por custodios demasiado ansiosos por Complacer 1 https://www.prisonersofeternity.com/blog/queen-isabella-2-the-she-wolf-of-France/ La ambigüedad fue casi con certeza deliberada, proporcionando a Isabela la capacidad de negar responsabilidad directa mientras comunicaba claramente sus deseos. Lo que siguió en Berkeley Castle durante las últimas semanas de vida de Eduardo II se ha convertido en una de las historias más controvertidas y espantosas de la historia medieval. Los detalles exactos permanecen disputados, pero la narrativa tradicional, preservada en las crónicas de Sir Thomas More y otros historiadores posteriores, describe una muerte que fue diseñada específicamente para evitar evidencia externa de asesinato mientras infligía el máximo sufrimiento. Possible 1. https://www.prisonersofeternity.com/blog/queen-isabella-2-the-she-wolf-of-France/. El método alegado, la inserción de una vara de hierro al rojo vivo a través de un tubo en el recto de Eduardo, quemando sus órganos internos mientras dejaba su superficie corporal sin marcar, combinaba ingenio técnico con una crueldad que excedía incluso los estándares brutales de la época medieval. Si esta versión de la muerte de Eduardo es precisa, representa no solo un asesinato sino una declaración simbólica de poder absoluto. El método de ejecución, con sus connotaciones sexuales obvias, puede haber sido elegido específicamente para humillar póstumamente a un hombre cuyas preferencias sexuales habían sido fuente de escándalo durante toda su vida. La decisión de evitar marcas externas reflejó tanto la necesidad política de negar el asesinato como un refinamiento de crueldad que sugería una mente que había estudiado cuidadosamente las mejores maneras de infligir sufrimiento. Era una muerte que solo podría haber sido concebida por alguien cuya sed de venganza había sido cultivada y perfeccionada durante años de humillación y odio. El 21 de septiembre de 1327, Eduardo II murió en Berkeley Castle 11. https://www.staniotmuseum.org.uk/articles/edward-2-monarchs-who-met-a-nasty-n/. La noticia de su muerte fue comunicada a Isabela y al joven Eduardo III con la explicación oficial de que había sucumbido a un accidente fatal mientras estaba en custodia. Su cuerpo fue exhibido públicamente en el castillo de Berkeley y posteriormente en la catedral de Gloucester, donde fue enterrado con honores reales. Para los observadores casuales, la muerte parecía natural o, en el peor de los casos, el resultado de negligencia médica. Solo aquellos íntimamente involucrados en la conspiración conocían la verdad sobre lo que había ocurrido en las mazmorras del castillo durante la última noche de la vida de Eduardo. Sin embargo, incluso la muerte de Eduardo no pudo silenciar completamente los rumores sobre las circunstancias de su fin. En los años que siguieron, circularon historias persistentes de que Eduardo había sobrevivido a su supuesta ejecución y había escapado a Europa, donde vivía como ermitaño en Italia 6. Estas leyendas, aunque nunca verificadas, reflejaron una comprensión instintiva de que algo profundamente turbio había ocurrido en Berkeley. La carta de Fieschi, escrita en la década de 1340, incluso proporcionó detalles específicos sobre la supuesta fuga de Eduardo y su vida posterior. 6. https://n.wikipedia.org/wiki/isabella_of_France. Aunque los historiadores modernos generalmente rechazan estas afirmaciones como wishful thinking, de partidarios de Eduardo o como propaganda política posterior, su persistencia sugiere que la versión oficial de la muerte del rey nunca fue completamente convincente para sus contemporáneos. Para Isabela, la muerte de Eduardo representó simultáneamente el cumplimiento de su venganza más preciada y el comienzo de una nueva fase de su carrera política. Había demostrado que era capaz de los actos más extremos de retribución, pero ahora tenía que demostrar que podía gobernar con eficacia durante la minoría de edad de su hijo. Los años que siguieron revelarían si la mujer que había demostrado ser una enemiga tan formidable podría transformarse en una estadista exitosa, o si su talento se limitaba a la destrucción de sus adversarios.
La respuesta a esa pregunta determinaría no solo su propio legado sino el curso de la historia inglesa durante el siglo siguiente. La noticia de la muerte de Eduardo II se extendió a través de Inglaterra, con la velocidad característica de los rumores de corte, pero las reacciones que provocó revelaron la compleja y contradictoria naturaleza de los sentimientos públicos hacia el rey depuesto. En Londres, donde Isabella y Mortimer habían establecido su base de poder, la noticia fue recibida oficialmente con el luto apropiado para un monarca fallecido, pero privatamente muchos de los partidarios del nuevo régimen expresaron alivio palpable de que el problema político que Eduardo había representado finalmente había sido resuelto. 6 https://n.wikipedia.org/wiki/Isabella_of_France. Los comerciantes y artesanos de la ciudad, que habían sufrido años de inestabilidad económica bajo el gobierno errático de Eduardo y de Spencer, vieron en su muerte el final de una era de incertidumbre y el comienzo de lo que esperaban sería un periodo de gobierno más estable bajo la regencia de Isabella. Sin embargo, en las regiones más remotas de Inglaterra, particularmente en las áreas que habían permanecido leales a Eduardo hasta el final, la noticia fue recibida con una mezcla de dolor genuino y sospecha. Los campesinos y pequeños propietarios rurales, que habían tenido menos contacto directo con las excentricidades y fracasos de Eduardo, lo recordaban principalmente como el hijo de Eduardo y Longshanks, el gran conquistador de Escocia. Para estos súbditos, la deposición de Eduardo había representado no la liberación de un tirano sino la humillación de la monarquía inglesa por una reina extranjera y su amante. Su muerte, por lo tanto, fue vista no como la conclusión natural de un reinado fallido, sino como el acto final de una conspiración que había destruido la dignidad tradicional de la corona. En las cortes extranjeras, las reacciones fueron uniformemente cautelosas. Los monarcas europeos, independientemente de sus opiniones personales sobre Eduardo II e Isabella, reconocieron que la deposición y muerte de un rey ungido establecía precedentes peligrosos que podrían ser aplicados contra ellos en circunstancias futuras. El Papa Juan de Curitengend, en particular, expresó preocupación por la legitimidad canónica de las acciones de Isabella, aunque evitó cuidadosamente cualquier condena directa que pudiera provocar una crisis diplomática con el nuevo régimen inglés. https://www.newworldencyclopedia.org/entry/Isabella_of_France. Carlos IV de Francia, hermano de Isabella, se encontró en una posición particularmente delicada, mientras que había apoyado las ambiciones de su hermana durante su exilio. La transformación de esas ambiciones en regicidio efectivo creaba problemas dinásticos que podrían afectar la legitimidad de su propia monarquía. El destino del cuerpo de Eduardo II se convirtió en un elemento crucial en la construcción de la narrativa oficial sobre su muerte. Isabella y Mortimer necesitaban que el funeral fuera lo suficientemente elaborado como para demostrar respeto hacia la institución monárquica mientras evitaban cualquier manifestación de luto que pudiera convertirse en un foco de oposición política. La solución que adoptaron fue enterrar a Eduardo con honores reales completos en la Catedral de Gloucester, lo suficientemente lejos de Londres como para evitar grandes multitudes, pero lo suficientemente prominente como para demostrar que no estaban tratando de ocultar su muerte. 6 https://n.wikipedia.org/wiki/Isabella_of_France. El servicio fúnebre fue conducido con toda la pompa ceremonial apropiada, pero bajo una seguridad estricta que desalentó cualquier manifestación política. La elaboración del entierro sirvió un propósito propagandístico importante. Reforzó la narrativa oficial de que Eduardo había muerto por causas naturales mientras estaba bajo custodia protectiva. La presencia del cuerpo en estado público durante varios días antes del funeral proporcionó evidencia visible de que no había signos externos de violencia, apoyando la afirmación de que su muerte había sido el resultado de enfermedad o accidente. 6 https://n.wikipedia.org/wiki/Isabella_of_France. Sin embargo, los observadores más astutos notaron que el cuerpo había sido exhibido de maneras que hacían imposible un examen close.
y que los custodios oficiales parecían extraordinariamente nerviosos durante las ceremonias públicas. La distribución de la gerencia real de Eduardo creó nuevas oportunidades y tensiones para Isabella y Mortimer. Como regente de Eduardo III, Isabella controló efectivamente no solo la riqueza personal del rey muerto, sino también todas las propiedades de la corona. Esta concentración de recursos económicos sin precedentes le proporcionó los medios para recompensar a sus partidarios y comprar la lealtad de nobles potencialmente desleales, pero también creó resentimientos entre aquellos que sentían que habían sido excluidos injustamente de la distribución de favores. Mortimer, en particular, se benefició enormemente de esta situación, adquiriendo tierras y títulos que lo elevaron desde la posición de refugiado exiliado hasta convertirse en uno de los magnates más poderosos del reino. Sin embargo, el éxito inicial de Isabella y Mortimer en consolidar su poder después de la muerte de Eduardo comenzó a crear nuevos problemas que eventualmente amenazarían su posición. Su estilo de gobierno, caracterizado por el favoritismo hacia sus partidarios personales y una tendencia hacia el display ostentoso de riqueza, comenzó a alienar a muchos de los nobles que inicialmente habían apoyado su rebelión contra Eduardo II. El éxito inicial de Isabella y Mortimer en consolidar su poder después de la muerte de Eduardo comenzó a crear nuevos problemas que eventualmente amenazarían su posición. Su estilo de gobierno, caracterizado por el favoritismo hacia sus partidarios personales y una tendencia hacia el display ostentoso de riqueza, comenzó a alienar a muchos de los nobles que inicialmente habían apoyado su rebelión contra Eduardo II. La ironía era perfecta y terrible. La mujer que había destruido a su esposo por su incapacidad para gobernar con sabiduría ahora repetía muchos de los mismos errores que habían llevado a la caída de Eduardo XII. Mortimer, elevado al título de conde de March y convertido en el hombre más poderoso del reino después del joven rey, desarrolló una arrogancia que rivalizaba con la de Hugh Despenser. Se apropiaba de tierras con la misma voracidad que había caracterizado al favorito de Eduardo II, utilizaba la violencia contra sus enemigos con la misma brutalidad, y mostraba el mismo desprecio por las tradiciones y sensibilidades de la nobleza inglesa. Isabella, cegada por su pasión hacia su amante y embriagada por el poder absoluto que ejercía en nombre de su hijo, parecía incapaz de reconocer que estaba permitiendo que se repitiera el mismo ciclo de abuso que había destruido a Eduardo II. Mientras tanto, Eduardo III crecía. El niño de 14 años que había sido coronado en Westminster Abbey en febrero de 1327 se estaba convirtiendo en un joven de 17 años con ideas cada vez más claras sobre lo que significaba ser rey de Inglaterra. Había heredado la inteligencia política de su madre y el instinto militar de su abuelo Eduardo I, pero también había desarrollado una comprensión profunda de los errores que habían destruido el reinado de su padre. Observaba con creciente inquietud cómo su madre y Mortimer ejercían el poder real mientras él era relegado al papel de una figura decorativa en ceremonias públicas. La crisis final llegó en 1330, cuando Eduardo III finalmente decidió que había llegado el momento de reclamar su derecho de nacimiento. La conspiración que organizó fue un modelo de planificación cuidadosa y ejecución decisiva, características que definirían su largo y exitoso reinado. En octubre de 1330, durante una reunión del Consejo Real en el castillo de Nottingham, Eduardo III y un grupo de nobles leales arrestaron súbitamente a Mortimer, acusándolo de traición y de haber usurpado la autoridad real. Isabella, confrontada con la pérdida súbita de su amante y su poder, experimentó el mismo terror y desesperación que había infligido a tantos otros durante los años de su dominación. Se dice que se arrojó a los pies de su hijo, gritando, «Ten piedad del gentil Mortimer», palabras que revelaban no solo su desesperación sino también la severa emoción al que había caracterizado su relación con el hombre que había sido tanto su salvador como su perdición. El juicio y ejecución de Mortimer fueron swift y definitivos. Fue condenado por traición en noviembre de 1330 y ejecutado en Tyburn, el lugar tradicional de ejecución para los criminales comunes, una elección deliberada de Eduardo III para demostrar el desprecio real hacia el hombre que había dominado el reino durante 3 años.
Su muerte marcó el final del poder político de Isabela, de manera tan abrupta y completa como su ascenso había sido dramático. Isabela, ahora de 35 años, se encontró súbitamente transformada de regente todopoderosa en una noble retirada cuya influencia política había sido completamente eliminada. Eduardo III, sin embargo, no siguió el ejemplo de crueldad extrema que su madre había establecido. En lugar de ejecutar o encarcelar a Isabela, eligió el exilio dorado, asignándole una generosa pensión anual y permitiéndole retirarse al castillo de Castle Rising en Norfolk, donde pasaría los últimos 28 años de su vida. Estos años finales de Isabela han sido interpretados de maneras contradictorias por los historiadores. Algunos la ven como una mujer quebrada por la pérdida del poder y atormentada por la culpa de sus crímenes pasados. Otros sugieren que encontró una especie de paz en su retiro, dedicándose a obras piadosas y a la penitencia religiosa. Lo que es indiscutible es que nunca más intentó recuperar influencia política, aceptando su destino con una resignación que contrastaba dramáticamente con la ferocidad que había mostrado durante sus años de poder. Isabela de Francia murió el 22 de agosto de 1358 en Castle Rising, a los 63 años. Su muerte fue tranquila, rodeada de sus damas de compañía y sus confesores, una conclusión serena para una vida que había sido cualquier cosa menos pacífica. Fue enterrada en la iglesia de los franciscanos grises en Londres, llevando puesto, según su testamento, el vestido de boda ensangrentado que había conservado como reliquia de su matrimonio con Eduardo II, un detalle macabro que sugería que incluso en la muerte, Isabela permanecía obsesionada con los eventos que habían definido su vida. El legado de Isabela de Francia es el de una mujer que demostró que el poder absoluto corrompe absolutamente, independientemente del género de quien lo posee. Su historia sirve como una advertencia sobre los peligros de permitir que la venganza personal eclipse el juicio político y sobre cómo la crueldad, una vez desatada, tiende a perpetuarse en ciclos cada vez más destructivos. Pero también es la historia de una mujer que, enfrentada con circunstancias imposibles, encontró la fuerza para desafiar no solo a su esposo sino a todo el sistema político de su época. La pregunta final que su vida plantea no es si Isabela fue una víctima o una villana. Claramente fue ambas, sino si las alternativas disponibles para una mujer de su posición en el siglo XIX le dejaron alguna opción que no fuera la que eligió. Podría haber encontrado una manera de protegerse a sí misma y a sus hijos sin recurrir al asesinato. ¿Era inevitable que su búsqueda legítima de justicia se transformara en una sed insaciable de venganza? La respuesta, como Isabela misma, permanece envuelta en las sombras de la historia, un recordatorio de que incluso en los relatos más dramáticos del poder y la traición, la verdad final sobre el corazón humano sigue siendo un misterio que desafía toda comprensión definitiva.